seguramente ya la conocen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Para los que no lo habían escuchado, o la primera vez que están aquí con nosotros, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Seguramente están familiarizados con mantras en sánscrito. Este es un mantra que siempre se recita antes de la lectura del Srimad Bhagavatam, ya que este mantra nos permite o nos vincula directamente con el objetivo del Srimad Bhagavatam, que es conectarnos con Bhagavat Vasudevaya, que Bhagavat es aquel que posee todas las cualidades y Vasudevaya es aquel que posee todas las opulencias, el hijo de Vasudev. Entonces, y de hecho justamente los versos que vamos a ver hoy hacen alusión o referencia a entender esto, las opulencias y las cualidades del Señor. Entonces, alguien que me ayude a leer el primero, que es el 27, el que tenemos aquí. Si no hay voluntarios, vamos a escoger. Sí, yo quisiera leer. Gracias, Gina. Buen día. Buen día. Texto 27. Todos los racis, manus, semidioses y descendientes de Manu, que son especialmente poderosos, son porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. Eso también incluye a todos los Prajapatis. Ok. Entonces, algo que es sumamente importante empezar a destacar, que se va a explicar en estos versos, es que realmente todas las cualidades o todas las opulencias que se lleguen a manifestar son porciones del Señor Supremo. Que eso es básicamente la manera en que concluye después de haber dado una lista de 26 versos, de estar mencionando porciones y encarnaciones y manifestaciones y todas las variedades que existen de las encarnaciones de Dios. Este capítulo lo termina con, o sea, lo concluye con este verso, de que realmente todas las opulencias de, por ejemplo, rishis, nomás para aclarar, son sabios. Manus son los que se encargan de regir a la humanidad, y Prajapatis son los que se encargan de poblar el universo. Entonces, y sí, me referí a universo y no a planeta, porque bueno, la cosmovisión védica es todo el universo. Entonces los Prajapatis más o menos son extraterrestres. Entonces, todos ellos que manifiestan diferentes opulencias específicas para cumplir funciones específicas, esas opulencias que manifiestan, a fin de cuentas, son una opulencia del Señor. Entonces, esto nos conecta muy directamente con el Bhagavad Gita, que si no lo habían escuchado hablar, bueno, el Bhagavad Gita es la conversación entre Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios, con su mejor amigo, que es Arjuna. Entonces hay un capítulo el capítulo 10, que se llama Las opulencias del absoluto, en el cual Krishna empieza a explicar algunas de sus opulencias. Y al igual que aquí, él termina ese capítulo en el verso 10:41, diciendo que en realidad cualquier cosa opulenta, hermosa y gloriosa brotan tan solo de una chispa de su esplendor. Y esto solamente para darnos una idea. O sea, yo me imagino que
todos y cada uno de ustedes, incluyéndome, hemos visto cosas muy hermosas en esta vida. Hemos visto atardeceres hermosos, hemos visto naturaleza, hemos visto personas incluso que son muy hermosas, música que es muy atractiva y cualidades en muchísimas personas. Y pues todo esto son manifestaciones de Krishna. De hecho, no recuerdo, creo que es en el segundo canto, donde se dice que, por ejemplo, los atardeceres y los amaneceres son el traje de gala de la suprema personalidad de Dios. Entonces es algo súper bonito porque en realidad son muy hermosos. Realmente el Señor Supremo, su traje de gala es el más hermoso que uno pueda ver en este mundo, ¿no? Pero a pesar de que todas esas cosas son muy, muy hermosas y muy, muy atractivas, en realidad son solo una chispa del esplendor de Krishna, una chispa del esplendor de Dios. Entonces, ahora imagínense lo hermoso y lo bello que puede ser Dios. De hecho, es bastante común cuando las personas empiezan a conocer a Krishna, en sus deidades, en sus fotos, en sus imágenes, en sus ventanas al mundo espiritual, como decía Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, que pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan femenino? ¿Por qué es tan hermoso Dios, ¿no? ¿Por qué es tan bonito? Y es justamente porque en realidad toda la belleza que vemos en este mundo viene de Él. Entonces, por eso Él es tan hermoso. Entonces, este verso, a mí personalmente me da esta enseñanza, ¿no? De que siempre que veo alguna cualidad, siempre que veo algo hermoso, siempre que descubro algo que me impresiona en este mundo, siempre digo, wow, ¿no? Y esto es solamente una chispa del esplendor de Dios, ¿no? Si imagínense poder realmente conocer su opulencia. Y bueno, en el verso 30, que no me voy a adelantar, que me iba a adelantar tantito, habla sobre la forma universal. Y ahí vamos a ver cómo Arjuna en el Bhagavad Gita reacciona a la forma universal, que también es algo muy interesante. Pero para no saltarnos, alguien que me ayude a leer el verso 28, por favor. Yo, Todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor, pero el Señor Sri Krishna es la personalidad de Dios original. Todas ellas aparecen en los planetas siempre que hay un disturbio creado por los ateos. El Señor se encarna para proteger a los teístas. Muy bien, muchas gracias. Ok. Sí, Entonces, no me apareció quién estaba leyendo. ¿Quién estaba leyendo? Adriana. Gracias, Adriana, Adri. lo metí. Gracias, Adri. De nada. También dice Beto que quiere leer el que sigue. Perfecto. Sí, escuché que se cruzaron un poquito las voces. Bueno, Adriana, muchas gracias. De hecho, acabas de leer el verso raíz, y incluso a veces se llega a considerar el verso más importante de todo el Srimad Bhagavatam. O sea, de hecho, este verso es el que le da razón y le da un pilar filosófico a todo el Srimad Bhagavatam, ya que, como vimos hasta el verso 26, pues se dieron todas las encarnaciones, todas las manifestaciones, pero aquí en este verso es la frase o la palabra clave sánscrita para todo el Bhagavatam, que es Swayam. Y la línea completa es Krishnastu Bhagavam Swayam. Entonces, a lo largo del Bhagavatam, e inclusive en este capítulo, a muchas grandes personalidades y a diferentes encarnaciones de Dios se les llama Bhagavan, que como ya comenté al inicio, Bhagavan es aquel que posee todas las cualidades. Entonces, este verso, en las primeras líneas, lo que deja bien claro es de que todas estas encarnaciones que se mencionaron son o porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. ¿Esto qué significa porciones plenarias? Que no tienen todas las cualidades en un 100%. Entonces, al no tener todas las cualidades en un 100%, solamente son plenarias, son porciones. Y esto es muy, muy importante de entender. Una vez que establece esto, que toda la lista que se mencionó
son porciones plenarias, establece que el Bhagavan original, que Swayam significa original, es Krishna. Krishna es tú, Bhagavan Swaya. Y de hecho lo aclara, porque ustedes deben recordar que en la lista de encarnaciones también se menciona Krishna, como si fuera él una encarnación. Entonces, para que no se malentienda de que Krishna es solamente una encarnación más, sino que él es la fuente de todas las encarnaciones. Él es la causa de todas las causas. Que por eso se explica que este es el pilar del Srimad Bhagavatam, porque el Srimad Bhagavatam lo que busca establecer y que nosotros entendamos es que el pilar de toda la creación, el pilar de todas las encarnaciones y la fuente de todo es Krishna mismo. Entonces, es muy importante entender que esto no es un capricho dogmático del Srimad Bhagavatam. No es de que el Srimad Bhagavatam quiere convencernos de que Krishna es Dios porque sí. O sea, en realidad, algo muy importante que enseña el Bhagavatam es que Krishna mismo trasciende el concepto de Dios, ya que Krishna en realidad manifiesta todas las cualidades que se requieren filosófica y teológicamente hablando para ser Dios, y tiene muchísimas más cualidades. Y como ya lo comenté, todas las demás encarnaciones las manifiestan en menor grado. De hecho, si leyeron el significado, si tuvieron chance, pues Prabhupada menciona incluso los porcentajes específicos de las cualidades. Pero algo muy importante de entender en este verso que yo escuché de mi maestro espiritual, y para mí fue así como un cambio completamente de perspectiva, de realmente poder entender a Krishna a plenitud, es de que Krishna no es grande porque es Dios. Dios es grande porque es Krishna. ¿Qué quiere decir con esto? Que realmente Krishna vuelvo al punto que estaba comentando, trasciende por completo. Cuando tú estudias a Krishna, cuando tú lo estudias filosóficamente, espiritualmente, o sea, de cualquier ángulo que lo analices, trasciende el concepto humano que nosotros tenemos de Dios. Porque el concepto humano que tenemos de Dios es bastante limitante. Y Krishna, a través del Bhagavad Gita y del Bhagavatam, nos enseña que el concepto de Dios es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos, y que además Krishna manifiesta esa personalidad de Dios a la perfección. Algo muy importante que me gustaría hacer énfasis en este verso que Prabhupada menciona en su significado es que nosotros, como almas espirituales individuales, manifestamos el 68% de las cualidades que Dios manifiesta. ¿Qué significa ese 68% en un ámbito práctico? En un ámbito práctico significa que nosotros como almas tenemos la capacidad de crear universos. El alma espiritual más elevada de este universo, que es una entidad viviente como nosotros, es Brahma. Y él manifiesta ese 68% de cualidades a tope. ¿Y qué hace con ese 68% de cualidades? Crea este universo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque cuando lo analizas desde ese ángulo, te das cuenta lo limitados que estamos en este cuerpo humano y el potencial que tiene nuestra alma espiritual. Y bueno, no solo es nuestra de que somos dueños, sino que es nuestro yo original. Entonces, Beto, por favor, ¿me ayudas con el texto 29? Sí, dice, buenos días a todos. Dice, todo aquel que cuidadosamente y con devoción recite por la mañana y por la noche las descripciones de las misteriosas apariciones del Señor, se libera de todos los sufrimientos de la vida. Muchas gracias, Beto. De nada. Ok. Estos días que han estado viniendo a escuchar sobre el Srimad Bhagavatam, ¿no han sentido que sus días son más ligeros? ¿Que de repente ya el mundo ya no es tan complicado? ¿O ustedes cómo lo han sentido? Me gustaría escuchar su opinión.
Sí, sí lo he sentido mucho más ligero. Habitualmente no me sentía así. Gracias, Susana. Sí, la verdad es que es lo que ayer comentábamos a Laksha y en el grupo de meditación, y todo se va transformando, todo lo vas entendiendo de diferente forma y de una forma amorosa y desapegada, ¿no? A todo lo que día a día vivimos. Gracias, Cintia. Qué bueno. Sí, bueno, me imagino, espero los demás también estén teniendo esa experiencia. Y si no, la van a tener pronto, no se preocupen. Esto es una ciencia espiritual, como siempre reitera mi maestro espiritual. y este texto es un hecho. De hecho, se dice que el primer síntoma de la práctica espiritual, de que uno la está llevando a cabo de manera sincera, es que se apacigua el sufrimiento. Esa es la primera indicación. Si aún no se está apaciguando el sufrimiento, algo nos está faltando internamente, algo tenemos que trabajar, algo tenemos que desarrollar. Pero en cuanto uno de manera sincera se conecta al proceso devocional, es cuando se empieza a apaciguar el sufrimiento. Y digo apaciguar y no erradicar porque obviamente es un proceso gradual. No es de que de la noche a la mañana de repente deja de existir el sufrimiento, porque a fin de cuentas seguimos en estos cuerpos, en nuestra realidad humana, y tenemos que confrontar el día a día. Entonces, eso es lo que resalta este verso, ¿no? Y es muy importante buscar ese resultado directo en nuestra vida. Algo muy diferencial que es muy importante de entender de la filosofía, o si quieres, incluso de la religiosidad Vaishnava en los Vedas, es de que no es una cuestión de que vas a esforzarte toda tu vida y vas a hacer una super práctica espiritual y esto y aquello, y no vas a experimentar un gusto o un placer espiritual, sino que tienes que esperar hasta la siguiente vida, que sin mencionar ningún tipo de religión, a fin de cuentas todos están haciendo su esfuerzo sincero, pero en el concepto religioso occidental siempre se tiene esta noción de que las religiones son súper frustrantes porque en esta vida ocupas ser muy disciplinado, muy autocontrolado, seguir un montón de reglas que te van a frustrar, y en tu siguiente vida, si estás en el cielo, vas a ser muy feliz en el cielo, pero mientras aquí estoy súper frustrado de la vida. Esa no es la filosofía del Srimad Bhagavatam, esa no es la filosofía Vaishnava, es todo lo contrario. En realidad nosotros, al ser almas espirituales, en cualquier momento podemos experimentar esa dicha trascendental, en este mismo instante. De hecho, una vez a nuestro maestro espiritual, a Srila Prabhupada, le preguntaron que cuánto tiempo se necesitaba para la autorrealización. Y Prabhupada respondió, un instante. Dice, con un segundo, tú puedes autorrealizarte. Solamente necesitas despertar tu verdadero yo, tu verdadero ser espiritual. Y para eso tienes que realmente desearlo, y etcétera, ¿no? Pero él dijo, un instante. Entonces, en realidad, en esta misma vida, nosotros podemos tener esos instantes en que nos conectamos con nosotros mismos y nos conectamos con Krishna, nos conectamos con Dios, y podemos apaciguar el sufrimiento que podamos llegar a tener en nuestro día a día. ¿Alguien que me ayude a leer el texto 30? ¿Yo lo puedo leer? ¿O quién? Perdón. ¿Alguien dijo? Sí. El concepto de la forma virat del Señor o la forma universal, tal como aparece en el mundo material, es imaginario. Su objeto es permitirles a los poco inteligentes o neófitos que se adapten a la idea de que el Señor tiene forma, pero, de hecho, el Señor no tiene forma material. Gracias, hermano Mohan. Adiós. Ok.
Eso es justamente, bueno, lo que yo quería conectar con el primer verso, el verso 27 de las opulencias del Señor, ya que tanto en el Bhagavad Gita como aquí mismo en el Bhagavatam, en el segundo canto, se da una explicación de lo que es la forma Virat. Para los que no hayan escuchado del concepto Virat, es la forma universal. Es una manera panteísta de entender a Dios. Por ejemplo, lo que mencioné de que el atardecer es el traje de gala de Krishna, es el traje de gala de Dios, es una forma panteísta. De hecho, es bastante común, por ejemplo, en la tradición mexicana, toda esta cuestión de la madre tierra, toda esta cuestión de la Pachamama, toda esta cuestión así de ver a Dios en la naturaleza, de sentir su energía, de conectarse con la tierra. Todo esto es una cuestión panteísta, de que a través de la naturaleza, a través de las maravillas de la naturaleza, buscamos encontrarnos con Dios. Entonces Krishna manifiesta su forma Virat, que en diferentes pasatiempos y actividades específicas, él manifiesta esta forma Virat. Y la manera más famosa en que lo presentó fue con Arjuna, en el Bhagavad Gita, capítulo 11, donde Arjuna, que es muy curioso, porque Arjuna es su mejor amigo, pero él debido a su confusión, digamos que se le olvidó tantito que Krishna era Dios. Entonces, Arjuna, después de todo lo que le está explicando Krishna, desde 10 capítulos explicándole, Arjuna dice, oye, espera, creo que estoy frente a Dios. Entonces le dice, ok, a ver, si tú eres Dios, permíteme ver tu forma universal, permíteme ver tu forma Virat, que también teológica y filosóficamente hablando, esa es la manera en que Dios se muestra a sí mismo para demostrar que es Dios. Porque ustedes, o sea, imaginémonos por un segundo en la posición de Arjuna. O sea, realmente si tuviéramos a Dios enfrente, nos sería muy difícil darnos cuenta que es Dios, por nuestro escepticismo, por diferentes razones, ¿no? Entonces Krishna, Dios, cuando por X o Y razón sus devotos le piden que demuestre que es Dios, él muestra su forma universal, él muestra su forma Virat, que básicamente es, voy a tratar de resumirlo, aunque es imposible, porque básicamente lo que hace Krishna es en un momento manifiesta todo el universo y todas sus manifestaciones y toda la creación y todo lo que conlleva, y lo ves por un momento. Entonces, lo que estábamos hablando del verso anterior, que todo esto es solo una chispa del esplendor de Krishna. Entonces, al manifestar toda esta forma universal, mismo Arjuna quedó completamente impactado. Quedó tan impactado que le dijo a Krishna, por favor, vuelve a tu forma de normal, ¿no? A la forma en la que yo te conozco, porque estoy completamente abrumado por el temor. Porque básicamente es ver toda la creación frente a tus ojos en un solo instante. Eso es la forma universal. Entonces, este verso aquí, en el Bhagavatam, Sutta Goswami lo menciona, porque básicamente quiere aclarar por qué no puso la forma universal entre las encarnaciones. Porque si ustedes recuerdan, en toda la lista de encarnaciones nunca se menciona la forma Virat. Entonces, aquí lo está aclarando de por qué no lo puso en las encarnaciones. Porque en realidad la forma Virat no es una encarnación. No existe, por ejemplo, una actividad específica que haga la forma Virat, o no hay ninguna función que cumpla, como por ejemplo se mencionó, ¿no? que Krishna desciende para proteger a sus devotos y para defenderlos, ¿no? de los ateos, de los demonios. Entonces, la forma Virat no tiene eso, no tiene ninguna función específica, solo se manifiesta. Krishna y sus diferentes encarnaciones lo manifiestan de formas específicas, en circunstancias específicas, con fines específicos, pero es imaginario, porque en realidad
Krishna no tiene ninguna cualidad material. Todas las cualidades que tiene son trascendentales. Y la cuestión filosófica de la forma universal es de que la forma universal es, en lugar de tratar de entender el mundo a través de las cualidades trascendentales de Dios, es que a través de las cualidades materiales del mundo tratamos de comprender a Dios. No sé si me explico, pero es lógica a la inversa. Y a través de las cualidades materiales de este mundo, sí podemos darnos cuenta de las opulencias que tiene Dios, pero no vamos a llegar a entender sus cualidades trascendentales. Que eso lo recuerdo de las primeras clases que dio Srivas. Esa es la diferencia entre el conocimiento ascendente y el conocimiento descendente. Conocimiento ascendente es a través de estas cualidades materiales tratar de comprender la causa de todas las causas, y de manera descendente es a través de las cualidades espirituales comprender a Dios y comprender también a este mundo. Entonces, por eso aquí se aclara esto de la forma universal. Si quieren conocer a detalle la forma universal, les recomiendo, lo pueden leer tal cual, aquí en el Bhagavad Gita, capítulo 11, la forma universal. Y ahí, bueno, capítulo 11, la forma universal, tal cual así se llama. Y es toda la descripción de lo que Arjuna alcanza a ver de la forma universal en Krishna. Entonces, bueno, si tienen curiosidad por conocer ese Virat Rupa de Krishna, es muy interesante. ¿Alguien que me ayude con leer el verso 31, por favor? Texto 31. Las nubes y el polvo son transportadas por el aire, pero las personas poco inteligentes dicen que el cielo está nublado y que el aire está sucio. De forma similar, ellas también le atribuyen conceptos materiales y corporales al ser espiritual. Está comparando, ¿no? Así es. Sí, muchas gracias, Olivia. De hecho, justamente es lo que yo estaba explicando de la lógica a la inversa. O sea, de querer, justamente da un ejemplo perfecto para lo que acabo de explicar. El cielo, como tal, es el cielo, ¿no? Es azul, está limpio y está pues moviendo el aire, ¿no? Entonces, cuando se nubla el cielo, nosotros decimos, el cielo está nublado. Así decimos, ¿no? En español es la frase. O simplemente decimos, está nublado. Sin embargo, el cielo no está nublado. Simplemente entre el cielo y nuestra vista aparecieron nubes. Pero el cielo no está nublado. El cielo sigue ahí. Solamente se atravesaron nubes. De la misma manera, a veces el aire puede que transporte tierra o suciedad. Y uno podría llegar a pensar, el aire está sucio o el aire está contaminado. Por ejemplo, para adaptar este verso a nuestra realidad actual, nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México, Guadalajara, en todas las ciudades grandes tenemos un problema de contaminación en el aire. Entonces nosotros decimos, el aire está contaminado, pero el aire no está contaminado. Lo que pasa es que lo hemos sobrecargado y aparentemente tiene partículas que están afectando que nosotros podamos respirar el aire limpio. Sin embargo, el aire limpio está ahí. Solamente que las partículas que aparentemente lo contaminan no nos permiten respirar el aire de manera apropiada. El punto de esta analogía, al igual que con la forma Virat, es entender que el alma espiritual, aunque se cree que es este cuerpo, no es este cuerpo. Aunque nos creemos estas cualidades, aunque nos creemos esta mente, no lo somos. Y de hecho, ese es el problema del condicionamiento material. Este verso nos da la clave para entender el condicionamiento material. Otra analogía que se me ocurre es la de un foco. Un foco puede tener luz blanca, luz amarilla, ya dependiendo del gusto. Pero
pero generalmente la luz es blanca. Entonces, si a esa luz blanca tú le pones un papel celofán rojo, azul, amarillo o del color que sea, la luz va a salir roja, va a salir amarilla, va a salir azul. Suponiendo que ese foco tuviera una identidad y lleva toda una vida desde que nació viendo una luz roja, él se cree que es la luz roja, pero en realidad su luz es blanca. Es lo mismo que nos pasa con el condicionamiento material. Nosotros no solo tenemos esta vida, tenemos cientos de vidas pasando de cuerpo en cuerpo. Y eso nos ha creado paradigmas y condicionamientos mentales que nos hace creer que somos este cuerpo, el cual habitamos, cuando en realidad nosotros somos el alma espiritual. Y este verso es muy importante cómo se conecta con el verso 27 que leemos de las opulencias del Señor. Porque este condicionamiento de creer que somos el cuerpo, que somos la mente, que somos nuestros deseos, que somos nuestros apegos, que somos nuestras posesiones, es lo que nos impide desarrollar ese 68%. Solamente para ponerlo en perspectiva, nosotros somos almas espirituales que en su máximo potencial, en su 68%, que son el 68% de las cualidades de Dios, pero son nuestros 100%, somos capaces de crear universos. Ahora, volteémonos a ver. O sea, de ese 68%, ¿qué porcentaje estamos manifestando? O sea, de crear universos hasta aquí, ¿dónde estamos? Estamos sumamente limitados. Entonces, es por eso que a veces nos es difícil entender lo elevado que es el conocimiento espiritual, porque por mero condicionamiento ya estamos limitados. Entonces, por eso gradualmente uno tiene que despertar esas cualidades del alma y darnos cuenta de que así como las nubes no es de que le estorban el cielo o que la suciedad contamine el aire, de la misma manera nosotros no somos este cuerpo. Y en el significado, Prabhupada, dos analogías que también son muy buenas para seguir entendiendo este punto. Y yo creo que también a todos nos ha pasado de que vas en tu auto y no sé, de repente caes en un bache, que aquí en México casi ni hay baches, ¿no? Pero vamos a dar el ejemplo de los baches. Caes en un bache y se golpeó tan fuerte tu carro que te duele a ti. A todos nos ha pasado, ¿no? Que el carro se golpea tan fuerte que hasta sientes como si te doliera a ti mismo. Entonces, pero nunca pierdes tu individualidad. Tú sabes que no eres tu carro. Así nos pasa con este cuerpo. Estamos tan identificados con el cuerpo que el piloto, que es el alma, la que está en el corazón, ya se cree que es el cuerpo. O sea, nosotros estamos completamente confundidos de que creemos que somos este cuerpo. Pero al igual que el piloto con su carro, él cuando se baja del carro no es de que dice, ay, estoy dejándome aquí estacionado. No. Simplemente está dejando el carro, ¿no? Entonces, de la misma manera con el alma espiritual. Entonces, vamos con el último verso, el verso 32. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? ¿Alguien? Yo. Gracias, Ruth. Más allá de ese concepto burdo de la forma, hay un concepto sutil que carece de figura definida y es invisible, inaudible y no manifiesto. El ser viviente tiene su forma más allá de esa sutileza, pues de no ser así, no podría tener repetidos nacimientos. Ok, muchas gracias, Ruth. Muy bien, pues básicamente sigue desarrollando esta idea para que nosotros entendamos.
básicamente, si nosotros no entendemos, o sea, ¿por qué lo quiere dejar tan claro el Srimad Bhagavatam? Porque si nosotros no entendemos que somos almas espirituales, por lo menos en teoría, no estamos hablando de realizarlo y sentirnos en plenitud, por lo menos en teoría, estar racionalmente y lógicamente convencidos de que nuestra identidad no puede ser este cuerpo, es muy difícil iniciar una práctica espiritual. O sea, ¿cómo podemos hacer una práctica espiritual creyéndonos un cuerpo material? Entonces, en este texto, en el texto 32, básicamente nos está dando a entender cómo el alma espiritual trasciende el concepto sensorial de la vida. Porque al decir que, por ejemplo, no tiene figura definida, se refiere a que no podemos verla con ojos materiales. Y dice claramente que es invisible, es inaudible, no es de que vamos a escuchar cómo el alma se mueve dentro de nuestro cuerpo. Y es de las cualidades de lo no manifestado. Que, este es un punto filosófico interesante, que en el Bhagavatam, en varias ocasiones para referirse a lo espiritual, se refiere a aquello que no es manifestado. Porque en este mundo material se considera manifestado a la materia externa y no manifestado a la materia interna. Y termina el verso diciéndonos que si no fuera por esto, pues es imposible tener repetidos nacimientos y muertes. Esto es algo importante de mencionar respecto al contexto en el que se está diciendo el Srimad Bhagavatam, y es de que en ese contexto histórico, para todos los que estaban ahí, la reencarnación era digamos, lo más común. No era una idea así como descabellada, o sea, todo el mundo aceptaba, e incluso lo había experimentado, lo que es la reencarnación. Entonces, Sutta Goswami da este ejemplo, ya que sin esa individualidad trascendente al cuerpo, es imposible que exista reencarnación. Porque si no, ¿cómo pasas de cuerpo en cuerpo? ¿Qué pasa de cuerpo? O sea, ¿qué es lo que pasa de cuerpo en cuerpo para que exista la reencarnación? Entonces, por eso él lo menciona de esta manera. Tal vez en nuestro contexto actual, en que la reencarnación no es un tema tan comúnmente aceptado, es un argumento que se puede entender como fuera de contexto, ¿no? Pero realmente, en este verso en específico, Prabhupada menciona en su significado que todo el conocimiento científico, la ciencia espiritual, se basa en entender la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Que básicamente, materialmente hablando, tienen exactamente los mismos átomos, las mismas células, los mismos órganos. Claro que estamos hablando de un caso ordinario, no de un caso de, por ejemplo, si a alguien le falla un órgano o esto o aquello, pero normalmente, en un caso en que una persona incluso muere de manera natural, que todavía tiene sus órganos, todo lo que necesita para que su cuerpo funcione de manera propia, y aún así muere. Básicamente la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, materialmente hablando, no es ninguna. O sea, entonces, ¿qué es lo que nos diferencia a los vivos de los muertos? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que los cuerpos que están básicamente en estado de decadencia en un cementerio no tienen? Porque nosotros ahorita podemos estar hablando, platicando, estudiando, leyendo, compartiendo. Y un cuerpo que igual tiene ojos, igual tiene un cerebro, igual tiene oídos, no puede. Y básicamente, pues esa es la conciencia, el alma espiritual. De hecho, se dice que la conciencia es la evidencia del alma. Cuando deja de haber conciencia, es cuando básicamente pues deja de haber alma, y es cuando básicamente ya no hay vida, ¿no? Y el cuerpo pasa a ser lo que llamamos un cuerpo muerto. Entonces, me gustaría mucho escucharlos. Fueron versos bastante concretos y muy puntuales respecto a los temas que se trataron. Básicamente, en estos versos resumimos, o más bien no, nosotros no resumimos, el Bhagavatam nos resume la filosofía del Vaishnavismo, la filosofía de conciencia de Krishna. Y me gustaría escucharlos.
¿Qué opinan? ¿Qué dudas tienen? ¿Les parece lógico? ¿Les parece racional? ¿Los motiva en su práctica espiritual? No sé, ¿ustedes qué opinan? Hola, a mí como que me interesa mucho como el tema de la identificación corporal, pero también como algo que he experimentado últimamente, la identificación con la mente, con el cuerpo sutil. Entonces, a veces, o sea, ahorita que decías como que esa identificación nos limita a acceder a un potencial grande, también creo que a veces cuando nosotros nos identificamos o sea, mentalmente con algún criterio, ese también es un súper limitante para desarrollar nuestra conciencia de Krishna o incluso desarrollar nuestro potencial. Por ejemplo, cuando estás deprimido, como que ves todo a través justo de un filtro y ese filtro no te permite acceder a otras como estrategias o maneras de pensar y de llevar tu conciencia de Krishna. Y para mí ha sido muy interesante como solamente como tratar de moverte a un filtro, digamos, un poco más de bondad, te puede permitir acceder a más de ti, ¿no? O sea, conocer más de ti y saber que puedes dar más de ti y avanzar en tu proceso de conciencia de Krishna o en tu proceso de creación o en tu proceso de intelectual. O sea, como que es muy interesante cómo esas identificaciones nos limitan, pero también nos pueden abrir todo un panorama. Claro. De hecho, muy buen punto el que tocas, Steffi, muchas gracias. Bueno, aquí me gustaría comentar un poco de psicología ayurvédica, que de hecho justamente nos ayuda mucho a entender este punto que está presentando Steffi, y es entender cómo se crean los filtros que nos hacen ver la vida de una manera, ¿no? Que tal como menciona Steffi, por ejemplo, cuando uno está triste o deprimido, uno ve las cosas a través de ese filtro. Es como si uno se pusiera unos lentes muy específicos y ve a través las cosas de esos lentes. Entonces, es muy importante entender cómo se generan los condicionamientos, porque a fin de cuentas el condicionamiento de tristeza, el condicionamiento de depresión, incluso positivo, ¿no? Condicionamiento de alegría, de felicidad, de enojo, todo eso se crean de una manera muy específica. Que bueno, en psicología ayurvédica se plantea de la siguiente manera. Lo primero que se establece es una creencia. Puede ser consciente o inconsciente. Y con creencia no me refiero a ningún tipo de dogma religioso, ni siquiera espiritual, sino con creencias en la vida en general. Por ejemplo, digamos que cuando uno es niño, a uno le enseñan, o en su familia, la creencia es de que el amor es algo muy difícil de obtener. Y en nuestro núcleo familiar es muy difícil entablar relaciones amorosas. Entonces, uno crece creyendo que el amor es algo muy difícil de obtener. O crece con esa perspectiva del amor. Entonces, eso es una creencia, ¿no? Y así a lo largo de nuestra vida, en base a nuestras experiencias, formamos muchísimas creencias que, por ejemplo, nos crean necesidades, nos crean deseos, nos crean muchísimas cosas. Pero volviendo a psicología ayurvédica, esas creencias nos generan sentimientos muy específicos. Antes de que se estructuren en el lóbulo frontal, en el aspecto consciente, generan sentimientos. Los sentimientos no son racionales ni conllevan pensamientos. Los sentimientos son sentimientos. Actualmente, nosotros tenemos nombres para los sentimientos,
pero en realidad los sentimientos son sentimientos. O sea, yo mismo que no conociera la palabra enojo, ni en español, ni en ningún idioma, puedo experimentar enojo. Si no conociera la palabra tristeza, puedo experimentar tristeza. Porque en realidad el sentimiento, como su nombre lo indica, es algo que se siente. Entonces, bueno, las creencias crean sentimientos. Esos sentimientos nos llevan a tener pensamientos específicos. Obviamente, por ejemplo, una vez que está, por ejemplo, yo tengo la creencia de que me enoja que me ignoren. Bueno, yo creo que a nadie nos gusta que no creo que alguien tenga la creencia de, me encanta que me ignoren, que puede haber casos. Entonces, cuando me ignoran, me da tristeza. Y antes de que yo lo racionalice, antes de que yo piense, estoy bien triste, yo ya me siento triste. Entonces, ese sentimiento puede o no puede convertirse en un pensamiento. Pero una vez que se convierte en un pensamiento, es cuando nosotros empezamos a darle vueltas. Estoy triste por esto, por aquello, es que cómo me ignora, yo qué tanto hago por él, por ella, me disgusta. Y entonces ya uno empieza a pensar. Entonces esos pensamientos se convierten en acciones concretas. Por ejemplo, puedo pensar en reclamar, puedo pensar en reprimir, puedo pensar en simplemente no actuar, pero esos pensamientos nos obligan a tomar una decisión. Inclusive, no decidir es una decisión. Y eso es muy importante entenderlo de la perspectiva de psicología, porque dices, no, pues yo simplemente no voy a hacer nada, no, prefiero no decidir en este momento. Eso es una decisión. Entonces, esas acciones conllevan reacciones específicas, que eso evidentemente ya se sale completamente de nuestro control, pero estas reacciones nos generan condicionamientos. Y esos condicionamientos nos regresan al inicio del ciclo, donde empezamos a construir creencias. Entonces, en realidad, es un ciclo. Es un ciclo en el cual las creencias nos crean sentimientos, los sentimientos nos crean pensamientos, los pensamientos nos llevan a actuar, esas acciones conllevan una reacción y esa reacción nos genera un condicionamiento. Entonces, y eso nos hace que nosotros tengamos, no solamente en el ámbito filosófico de, sí soy un alma condicionada en un cuerpo material, sino que en nuestra mente nosotros cargamos con muchos filtros, con muchos condicionamientos que cargamos todo el tiempo en nuestra vida. Entonces, obviamente, como Steffi lo menciona, es importante en nuestro proceso espiritual también reconocernos e identificarnos, saber cuáles son nuestras limitantes. Uno no puede trascender, evolucionar o progresar sin siquiera saber dónde está uno. Para ir de un punto A a un punto B, primero tengo que saber cuál es el punto A y después cuál es el punto B. Si yo quiero ir de Guadalajara a la Ciudad de México, primero debo saber dónde está Guadalajara y dónde está la Ciudad de México y después de eso hacer un trayecto. Que bueno, actualmente con carreteras obviamente es mucho más fácil, ¿no? Pero a lo que me refiero, el punto A es dónde estoy yo. ¿Dónde estoy yo en este proceso? ¿Cuáles son mis limitantes? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué siento respecto a esto? ¿Cuál es cuál es mi identidad con la cual me identifico materialmente y emocionalmente? Y en base a eso, realmente buscar caminar hacia el punto B. Que, bueno, en Conciencia de Krishna el punto B es bastante claro, que es reconectarnos con Krishna. Pero la realidad es que para reconectarnos con Krishna, sin saber cuál es el punto A, sin el autoconocimiento, es sumamente difícil. Estoy seguro que hay casos excepcionales y extraordinarios que se conectan directamente con Krishna sin necesidad de ese proceso. Sin embargo, son casos muy, muy extraordinarios. La mayoría de personas necesitamos nuestro proceso de autoconocimiento
para poder realmente hacer ese camino, ¿no? Que de hecho, bueno, por ejemplo, en los grupos estos de 12 pasos, que hay muchos tipos de grupos, desde Alcohólicos Anónimos, neuróticos, etcétera, el primer paso es identificar cuál es tu problema, porque si ni siquiera sabes que tienes un problema, ¿cómo lo vas a solucionar? Y una historia muy, muy breve que me gustaría contar respecto a los condicionamientos, que es una historia que me contó Narayani, que no sé si está por aquí, creo que no. Porque ella es psicóloga social y ella trabajó con niños en situación de calle en Bolivia. Y pues era así todo una asociación que básicamente pues les daban techo, les daban comida, les daban educación, los buscaban ayudar, todo, ¿no? Y pues imaginaran un niño en situación de calle en Sudamérica, bueno, Latinoamérica en general, pues básicamente eran niños pues, que robaban, que se drogaban, que generalmente morían antes de siquiera pasar la adolescencia, que pues tenían una vida muy dura. Y pues Narayani, pues como psicóloga social, se encargaba de hablar con ellos, de tratar de explicarles de que podrían tener una mejor vida. Y a mí Narayani me contó y me rompía el corazón escuchar lo que le decían los niños, ¿no? De que ellos estaban bien, que ellos así eran felices, ¿no? Que ellos no les importaba realmente algo mejor. Entonces, ese es el grado de condicionamiento. No O quieren cambiar. sea, ese es el grado de condicionamiento de que ni siquiera nos percatamos lo mal que estábamos. Y cuando estábamos platicando con Narayani, ella me decía, y así nos ven las almas autorrealizadas. Así nos ven como esos niños. Como esos niños que dicen, es que yo estoy bien. ¿Para qué quiero más, no? Así estoy feliz. Pero realmente ellos saben que hay una muchísimo mejor vida disponible para nosotros. Y por eso nos explican con tanta paciencia, claridad, para que nosotros nos demos cuenta, sí, o sea, es mejor o sea, aunque aparentemente uno puede decir, yo estoy bien, en realidad hay una mejor vida posible. Y en realidad los condicionamientos más difíciles no son de los que nos damos cuenta, sino de los que no podemos darnos cuenta. Entonces, me gustaría terminar más, esta idea me gustaría terminarla con una frase del psicoanalista muy famoso, Carl Jung, que dice que hasta que lo inconsciente no se vuelva consciente, va a controlar tu vida y tú le vas a llamar destino. Entonces, así de fuertes son los condicionamientos. Entonces, no sé, creo que ya justo son las 9. No sé si alguien quiere agregar algo más. Le agradezco mucho a Steffi que haya tocado este punto. Considero que es un punto muy importante. Muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo nada más decirte que este cierre que acabas de hacer me parece muy bien, como un proceso de análisis del condicionamiento te lleva a todo el contexto que has manejado. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti por escuchar. Alejandro Rubio quería hablar, me parece. Te escuchamos, Alejandro. Un poco de pena porque estoy haciendo unas compras en la central de abastos y se oye la música, creo. Pero, ¿sí me escuchan bien ahí? Sí. Ok. Nimai, muchas gracias por la clase. Me estaba recordando precisamente cuando leí esa parte de los porcentajes. Yo tengo una duda, porque el 78% que menciona Prabhupada es para alcanzar el estado como de Brahma, ¿no? De poder crear universos. Pero ¿qué porcentaje, o no sé si se diga en algún lugar, qué porcentaje tenemos que alcanzar para poder regresar con Krishna? O si eso no tiene nada que ver. Es exactamente ese mismo porcentaje. De hecho, en el significado del verso 28, Prabhupada menciona que cuando se desarrolla ese 68%, puedes llegar a ser Brahma o puedes volver al hogar.
puedes volver a Krishna loca, dice Srila Prabhupada. Entonces ese mismo, pero sí es, a ver, nomás déjame, porque preguntaste en el chat si es 68 o 78, según yo es, perdón, 78, tienes razón Alejandro, perdón, se me estaba yendo un 10%, les estaba quitando 10%, ¿vieron? Ya hiciste el descuento, ahora nos lo cumples. Pero entonces sí, porque de hecho el significado menciona que es el estándar al que tiene que aspirar la perfección de la vida, ¿no? El estándar de la perfección de la vida, algo así dice el significado. Exacto. Sí, dicho, mira, te voy a leer tal cual como dice. El ser viviente que se ha perfeccionado mediante el 78% de todos los atributos mencionados puede entrar al planeta Krishnaloka, o sea, el mundo espiritual, después de dejar este cuerpo actual. Entonces, básicamente, ese estado de perfección, de hecho, es lo que nos permite entrar a Krishnaloka. Obviamente, ¿Y cómo lo conseguimos? Sí, es un muy buen planteamiento. Llegar a ese 78% no es nada sencillo. Hay dos caminos en los que uno puede alcanzar esa perfección. Uno es el sadhana. Se me fueron los nombres. Bueno, se me fueron en sánscrito, pero me acuerdo en español. Uno es a través de tu disciplina, de tu propia práctica espiritual, que es súper estricto, súper enfocado, súper desapegado, y muchos otros súper. Y esa es así como una manera, ¿no? Que, siendo muy sincero, es la más difícil. Y la otra es a través de la misericordia de las grandes almas. Por ejemplo, les tengo una muy buena noticia, que no sé si la hayan escuchado, pero Prabhupada, nuestro maestro espiritual, el alma autorrealizada que nos está permitiendo servir a Krishna, él prometió, y solamente un alma como él puede hacer este tipo de promesas, de que conseguir los 4 principios, cantar las 16 rondas y ayudarlo en su misión de expandir la conciencia de Krishna. Él personalmente viene por nosotros en el momento de la muerte y nos lleva de vuelta con Krishna. Entonces, ese es nuestro ideal. Nosotros, bueno, yo personalmente me veo muy lejos de alcanzar ese 68%, pero espero poder satisfacer así la Prabhupada y que él nos lleve de vuelta con Krishna. Ese es nuestro ideal, tratar de satisfacer así la Prabhupada y a nuestros maestros espirituales que son sus representantes. Entonces, esa es la buena noticia, Alejandro. Gracias, Nimai. Es muy reconfortante. Sí, porque sí. a pesar de que, y es como también agradecer la misericordia de Srila Prabhupada, que ya de por sí con lo complicado que es Kali Yuga y todo, pues el proceso que a veces lo hacemos más complicado de lo que es, pero es reconfortante saber que siguiendo esto podemos regresar a casa. Gracias, Nimai. No, gracias, Alejandro. Y gracias a Prabhupada. A ver, creo que me dicen que hay preguntas en el chat. Voy a revisar rápidamente. Bueno, el 68. Libby, ¿nos podrías decir el planteamiento de si existe una piedra que sea posible cargarla por Dios, pero entender su trascendental actividad y creación? Así es la típica paradoja atea, ¿no? De Dios puede crear una piedra tan pesada que no pueda levantarla, y cualquier respuesta que des limita a Dios, ¿no? Porque si Dios no puede crear una piedra tan pesada, no puede crear lo que sea. Y si no puede levantarla, no es tan fuerte como dice serlo, ¿no? Entonces, la cuestión de ese planteamiento es que es un argumento lineal. Es un argumento basado en un tiempo lineal en el que tú puedes que Dios va a crear una piedra y no poder levantarla, ¿no? Entonces, la cuestión en el tiempo del mundo espiritual es que el tiempo es absoluto. Entonces, la cuestión, Krishna, Dios, puede crear una piedra que no pueda levantar y al instante siguiente levantarla. Entonces, esa es la potencia de Dios. O sea, realmente la paradoja, aunque está hecha como una trampa para hacerte creer así como, ¿viste? Dios no puede.
Pero es que es un problema porque la estamos viendo desde nuestro planteamiento limitado lineal. Pero en realidad, claro que Dios puede crear una piedra que no puede levantarla. Y al instante siguiente levantarla. ¿Por qué? Porque quiere, es Dios. Entonces, pero esto solamente es posible desde una perspectiva absoluta. En una perspectiva lineal como la nuestra, no es posible. Porque obviamente si ya creaste una piedra que no puedes levantar, no vas a poder levantarla. Pero desde la perspectiva absoluta, sí es posible. A ver si hay alguna otra pregunta. Las palabras del capítulo 10. Sí, pues es el verso 10:41. Y va así las palabras específicas. Aquí está. Krishna dice específicamente: sabed que todas las creaciones opulentas, hermosas y gloriosas brotan tan solo de una chispa de mi esplendor. Entonces, si quieren ver las palabras en sánscrito, pues están aquí en el verso, pueden ir a su Bhagavad Gita. Muy bien. Entonces, para no extendernos más, para no tomar más de su tiempo. Gracias, Nimai. Me dejas con buen sabor de boca y con ganas de volver a escuchar toda la conferencia. No, gracias, Tishrivas. De hecho, les quiero compartir que es esta conexión del 78% con la capacidad del alma para crear universos. En realidad fue una realización de Srivas que él una vez me compartió platicando con él. Y yo ahorita como lo mencionamos, como se vio en el significado, dije, no, pues es el momento perfecto para mencionarlo. Entonces, no, al contrario, Srivas, muchas gracias por Yo eso. le secundo a Srivas. Voy a volver a ver tu clase hoy por lo menos 2 veces más, pero con papel y lápiz en la mano, porque diste muchísimos puntos muy buenos, muy relevantes para todos. Y sí, pues les invito a todos a que vuelvan a ver la clase y a que se conecten también mañana a las 7 de la mañana, si quieren, para la meditación, o a las 8 para la clase de mañana. Va a estar también muy interesante. Y bueno, pues gracias a Lourdes, a Lulú, a Lourdes Ramírez, a las 3 Lulús, a Ishta, a Cintia, a Donay, que nos visitó por segunda vez, invitado de Libby, ya me dijeron, a Ana, que se quiere ir a la India, que te vaya muy bien en tu viaje, nos llevas en la maleta, por favor. Vanessa, Susi, Arishakti, todos, a Alejandro, que está en la central de abastos, que nos traiga unos aguacates, por favor. Y bueno, a todos, a Gina, que siempre se conecta, Mana Mohan, Steffi, todos, un abrazo, a Oli, abrazo especial, que andamos de emociones. Te mando abrazo especial, hermosa. Hablamos al rato. Cuídense mucho, un abrazo a todos y que tengan un feliz día, feliz viernes. Ay, no íbamos a tener nuestra fiesta de viernes, ¿no, verdad? No dijimos ya nada. Hare Krishna. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos para esa súper clase que va a haber. Ah, sí, mañana tenemos clase en Krishnaway, Ciudad de México, con Srivas. Sí, ya estoy emocionadísima de escucharlo. Perfecto. Muchas gracias, Luz. Oye, te vamos a invitar para este canal también para que des clases también. Están muy bonitas. ¿Yo? Gracias. Claro. Sí, porque yo me perdí su clase. Pero está grabada. En Krishna West están todas las clases súper buenas que dan todos los hermosos devotos que están ahí compartiendo su conocimiento. Bueno, perfecto. Mañana nos vemos. Muchas gracias. A todos. Cuídense mucho. Gracias a todos. Hasta luego. Abrazos. Bye. Buen día. Que estén muy bien. Excelente.